To-Do Internacional. Cómo escoger mercados para crecer. Con Juan Lotero, Montserrat Figueras, Tito Fernández y Teresa Copano. Powered by Columbia Techs. Esta primera mesa redonda tiene como temática el To-Do Internacional. Hace algunos meses hicimos una encuesta que se llama Visión 2025 entre ustedes empresarios. Respondieron 420 personas y el 75% de los encuestados respondió que la prioridad estratégica para las compañías es la internacionalización. De hecho, sé que muchas personas que están aquí en el auditorio en este momento están arrancando, están iniciando o están dando esos pasos hacia la internacionalización de sus modelos de negocio. Y en este panel de conversación queremos conocer un poco sobre las experiencias de nuestros expertos, nuestros panelistas en ese camino hacia desarrollar una estrategia de internacionalización. Nos acompañan Montserrat Figueras, propietaria y consejera delegada de Citamur España. Nos acompaña Teresa Copano, directora de Marca Corporativa y Sostenibilidad de Lola Casa de Munt, de España también. Nos acompaña Tito Fernández, director ejecutivo de Kika Vargas, y Juan Lotero, America's Leader de BioRacer. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este panel. Quiero empezar preguntándoles por dónde arrancar, por dónde iniciar. Yo sé que muchos aquí están empezando esos planes de internacionalización, a desarrollar esa estrategia de internacionalización, pero me gustaría conocer desde su experiencia cómo iniciar un plan organizado y estructurado de internacionalización. Podemos empezar con Teresa. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y súper feliz de poder compartir con vosotros un poquito de Lola Casa de Munt. Explicaros un poco para que os hagáis una idea. Lola Casa de Munt es una marca que lleva 45 años en el mundo. Empezó vendiendo complementos para el pelo, bisutería, hasta que la segunda generación, por amor a la moda, decidió emprender un nuevo proyecto en el que la moda pilotaría el futuro de la compañía y donde a día de hoy hemos llegado a 42 países y donde estamos con un proyecto súper ambicioso. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿O cómo lo hemos hecho? Yo diría que primero de todo lo que tienes que tener es mucha voluntad, muchas ganas de afrontar, ¿no?, una situación compleja que tenemos, ¿no?, a nivel del sector, ya que somos no el sector mejor visto, pero sí que es el mejor sector del mundo. Yo justamente estos días lo hablábamos, ¿no? Nosotros parte de lo que esperamos conseguir es realmente animaros a que sigáis con vuestros proyectos, porque como sector la moda es un sector precioso y tiene mucha capacidad tiene creatividad, tiene tecnología, tiene capacidad de resiliencia y puede realmente reinventarse para ir pues, rebasando todas las dificultades que nos ha ido explicando Pilar una detrás de otra. Teresa, ¿cómo ha sido esa evolución y cómo han logrado llegar a estos 42 países con la marca? Pues primero con una marca muy diferenciada. O sea, realmente tú tienes que tener una marca que tenga una identidad fuerte en un mundo saturado y donde un consumidor tiene mucha oferta y muy poca necesidad. Realmente tú les tienes que interpelar con una buena marca que tenga alma y que anime a que la gente se movilice y quiera tener una prenda tuya. Luego un buen producto, porque realmente si no hay un buen producto no hay capacidad, ¿no?, de realmente seducir. Y luego una buena operación, ¿no? Tienes que tener la posibilidad de realmente estructurarte y dar un servicio adecuado y luego que la experiencia de compra sea pues diferencial, ¿no?, como tu marca. Montserrat, en tu caso tú eres abogada y tienes un amor y una pasión por este sector muy, muy impresionante. Además tienes mucha experiencia en toda la cadena. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde la internacionalización para desarrollar esos planes y acompañar la expansión de las compañías donde estás? Bueno, pues gracias. Primero de todo agradecer a Modaes y a Inex Moda por invitarme a formar parte de este panel y de esta jornada y estos días en Colombia. Para los que no conozcáis la marca, que creo que sois muchos, Citamur es una marca española con 101 años de vida. Citamur está especializada en el género de punto. Veréis que siempre voy vestida 100% de punto.
y en este caso los zapatos, con una colaboración que hicimos este año y que forma parte también del proceso de internacionalización. Yo te diría que Pilar acabó la presentación con un corazón, ¿no?, en pantalla. Yo creo que la moda es emoción, la moda es enamorar y la moda es un sector que apasiona, ¿no? Y en mi caso, pues empecé mi vida profesional en el mundo del derecho y en 2009 aterricé en el sector textil. He pasado por varias compañías hasta que finalmente pues, hice la locura más grande de mi vida, que fue hace 4 años invertir todo mi capital personal en esta aventura, que es el relanzamiento y reposicionamiento de Sythamore. Sythamore inició su andadura internacional en el año 90. Es verdad que la compañía en 2014 pierde a la directora creativa y alma mater de la compañía, que era Sythamore. Y en ese momento pues, se produjo un antes y un después. Firmemente creí en el proyecto, como decía también ahora Teresa, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues la propuesta de valor de Sita es un producto diferente, es un producto muy especial, que es el punto de la tricotosa, con un alto componente tecnológico, muy diferente a lo que son pues, otras materias textiles, como pueden ser pues, los géneros de circular o de plana. Y con un ADN muy focalizado en la producción local. Se hablará durante todo el día de lo que es la producción y las complejidades hoy en día en el sourcing. Abogamos por la producción local, mayoritariamente España y Portugal, y con un producto de calidad y diferente, ¿no? Al final, pues, estamos en un mercado muy saturado y tenemos que dar una nueva propuesta de valor. Como os he dicho, empezó en los años 90, a día de hoy tenemos presencia en 18 países, Estados Unidos es nuestro principal mercado, no estamos todavía presentes en Colombia, pero hay que realmente pues, hacer un análisis interno de estoy preparado para salir cuando quieres entrar en un mercado nuevo, hacer un buen estudio de mercado del mercado al que quieres dirigirte y tener muy claro si tu propuesta de valor va a encajar en ese mercado. Tito, otro abogado que tenemos aquí en la mesa, Tito Fernández, director ejecutivo de Kika Vargas, diseñadora que además queremos mucho en Colombia y en Inex Moda. Y hay una particularidad de las colecciones de Kika, y es que prácticamente todo se va para el mercado internacional. Sí. Quisiera saber, Tito, ¿cómo han abordado ustedes esas estrategias de internacionalización para lograr esto? Bueno, algunos conocéis la marca, somos marca colombiana, yo soy español, pero mi mujer es colombiana, es marca colombiana 100%. Al final, en el 2019 nos sentamos Kika y yo, y éramos una marca local, teníamos reconocimiento, prestigio, hicimos cosas con Inex Moda, pero Kika siempre tenía esa espinita de ver si realmente podría triunfar por fuera. El ADN de la marca es muy distinto a lo latino, a lo colombiano en general, y nos lanzamos a por ello, al final con unos recursos limitados, porque somos ella y yo. Buscar oportunidades en mercados, hay muchos foros, hay muchos concursos. Nosotros nos presentamos a Latin American Fashion Summit cuando estaba empezando y tuvimos la suerte de ganar la primera edición. Y a partir de ahí empiezas a generar un networking y te empiezan a llamar, se empiezan a interesar por la marca. Tienes que ser paciente, ¿no? Como decían aquí, si tú tienes un ADN identificado, tú no puedes cambiar de rumbo, tienes que seguir creyendo en lo que haces y ir poco a poco. Enfocarte en un mercado, tener claro que no va a ser un crecimiento rápido, sino que va a ir poco a poco, y enfocarte en esos mercados en los que tú crees que tu marca o que tu estilo puede triunfar o puede empezar a generar cierta atención con el público. Nosotros nos enfocamos primero en Estados Unidos, e ir poco a poco. También recomiendo, nosotros pues, con recursos limitados hicimos una curaduría. Yo quiero estar en estos sitios y voy a intentar estar en estos 20 retailers. No quiero más, sino quiero posicionarme en ellos. Ir poco a poco y a partir de ahí pues tuvimos la suerte que fue un efecto bola y repito, intentar ser muy creativos con el marketing, presentarte a concursos, surgen oportunidades y a partir de ahí ir creciendo poco a poco, ¿no? Con una escalabilidad. Y ahí empezamos. Tito, ¿cómo seleccionar esos mercados? Cuando ustedes dicen, quiero estar en este mercado, quiero estar en este retailer, ¿cómo llegan a esas conclusiones o cómo hacen por lo menos una preselección de esos lugares donde quisieran estar? Pues te tienes que mover bastante, es un sector muy cerrado, sobre todo el sector de lujo, pero ir poco a poco, pues, primero puedes empezar con showrooms en Estados Unidos, en Europa, en París, en Milán,
ir poco a poco y definirlo claramente con quién quieres estar. Tú tienes claro quién es tu marca, quiénes son tus competidores o con quién quieres competir, en qué rango de precios, y a partir de ahí buscar el partner idóneo que te ayude para entrar en esos sitios. Tienes que tener paciencia, porque al final lo que te siguen es la trayectoria de la marca. Ven una colección, le puede gustar, la segunda les gusta y a la tercera te pueden empezar a comprar. Entonces tienes que ser consistente e ir poco a poco, ¿no? Nosotros nos enfocamos, te presentas a concursos. O sea, la limitación que hay en Colombia pues, no es lo mismo que la Unión Europea, etcétera. Pero si buscas y consigues, pues, el ADN, la marca Colombia gusta, ¿no? Igual, ya sea en la música, en la moda, pues lo vemos en las empresas de traje de baño, en Johanna, en mil cosas. Gusta. Entonces pues hay que aprovechar un poquito esa inercia y ser un poco consistente, y hay veces que salen las cosas con un poco de... Tanto Teresa como Montserrat y tú, Tito, han mencionado un punto muy importante, y es la diferenciación en producto. Ese ADN, esa estética, y Pilar lo mencionaba hace un rato, estamos visualizando una industria que prácticamente está sostenida en el tiempo, una industria que no crece, pero lo que hemos visto desde Inexmoda es que los nichos sí. Y Juan, tú que estás trabajando con BioRacer y que trabajan con un nicho que crece en el mercado y que se ha vuelto muy relevante por la funcionalidad y demás, ¿cómo han abordado la internacionalización para llegar a esos nichos? Nuestro nicho de mercado es el desempeño. Tratamos de hacer al atleta cada vez más rápido. Nuestro eslogan es "We make you faster". Cualquier cosa que le mejore el desempeño al ciclista, triatleta, runner, patinador, lo implementamos. Llevamos 40 años en el mercado, es una empresa belga. Su fundador era un ciclista que era malo y se obsesionó por mejorar su propio desempeño con la tecnología. Empezamos en Bélgica, nos fuimos expandiendo hacia los mercados naturales como Holanda, Alemania. Se empezó a internacionalizar mucho más la compañía y hace 8 años tomamos la decisión de montar una planta de producción en Colombia para abastecer América. Es una decisión trascendental dentro de la compañía. Queríamos estar más cerca al mercado, tener todos los recursos que tenemos en Colombia de la industria textil, confección, el capital humano que hay acá y el mercado tan grande que tenemos. No hay una fórmula mágica para decir yo voy a este mercado y voy a entrar de esta forma. Desde una importación indirecta que yo le vendo a una persona local y él exporta, hasta irnos a instaurar en un mercado como Canadá, que montamos nuestra propia operación con vendedores, diseñadores, servicio al cliente. Tenemos países donde simplemente buscamos un aliado comercial o un partner estratégico local para desarrollar el mercado, pero no hay una fórmula mágica para decirte implementemos esto en este país, esto en este otro. Vamos viendo cómo se evoluciona cada mercado, cuáles son sus características, cuál es la competencia local, cuáles son los aranceles de entrada, las barreras que tenemos, y vamos adaptando nuestra estrategia internacional a cada mercado, a cada necesidad. Y a propósito de lo que estás diciendo, Juan, entendiendo cuáles son los canales y los formatos y cómo adaptar la propuesta de valor a distintos mercados, me gustaría preguntar desde su experiencia, ¿cómo han llegado a estos mercados? Nos contabas hace un rato, Teresa, que ustedes están en 42 países, 18 Montserrat. ¿Bajo qué canales o bajo qué modalidades están en estos mercados? ¿Están con distribuidores? ¿Están con tiendas propias? ¿Y cómo han llegado a definir que ese es el canal idóneo? Empecemos por Teresa. Sí, al final la manera de abordar un mercado va en función también de cómo se consume en ese mercado, ¿no? Entonces muchas veces sí que hay un primer testeo a nivel e-commerce, ¿no? Es una manera sencilla de ir viendo cómo te responde el público, pero hay una fórmula que para nosotros ha sido importantísima, que ha sido el canal multimarca. Al final, tú entrando de la mano pues, de partners locales que a su vez tienen pues, su red de distribución, su ecosistema, te ayudan realmente a vehicular lo que es el mensaje de tu marca y realmente dar a conocer la marca y apoyándote, digamos, luego en la estrategia global que tú puedas tener. Pero cada país requiere una observación previa, un análisis, y en función de la capacidad y de
bueno, de ese acuerdo con tu partner local, llegar a decidir qué es lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes, Montserrat? Pues mira, como os he comentado, Sita inició su internacionalización en el año 90. En ese momento la decisión fue abrir una tienda física, expandirse abriendo una tienda física en París. Era nuestro mercado natural, fuera de España. Y en ese momento, a partir de ahí, pues hay una gran visibilidad para la marca y se optan por otros modelos de internacionalización, como fue pues, el canal wholesale, franquicias, socios locales. Es decir, yo creo que en ese momento se usaron todas las vías posibles que hay para la internacionalización de una marca. Hoy día, desde que yo tomo control de la compañía hace 4 años, básicamente hemos expandido internacionalmente a través del e-commerce, y evidentemente el canal wholesale, porque es un método de expansión con menos riesgo. La verdad es que al final pues, las fórmulas de internacionalización también dependen de los recursos financieros que uno tiene y evidentemente pues, con tiendas físicas hay una visibilidad mayor, pero requiere mucho más esfuerzo financiero. Y el canal wholesale pues, lo tenemos trabajado tanto con distribuidores cuando es país muy lejano como Australia y Nueva Zelanda en este caso, o a través de agentes comerciales con showrooms permanentes en los puntos en los que estamos presentes hoy día. No estamos utilizando el modelo franquicia, pero sí pensando de nuevo. Y un formato nuevo que ha aparecido y que de un tiempo a esta parte pues está como muy en boga y muy de moda, que son las colaboraciones, que las pensamos quizá más a nivel nacional, pero creo que internacionalmente pueden ser también un modelo muy pues que accedes a una visibilidad mayor, ¿no? Escogiendo pues evidentemente con quién haces la colaboración y qué mercados ya están funcionando con la marca con la que colaboras. Antes de pasar a Tito, me gustaría profundizar en ese capítulo de las colaboraciones. Lo hemos visto en escenarios como Colombia Moda, donde las colaboraciones toman un protagonismo, una relevancia, esa posibilidad de sumar 2 capacidades creativas. En el caso de ustedes, ¿cómo ha funcionado las colaboraciones como estrategia de internacionalización? Que intuyo y leo que es un poco la estrategia que han seguido. Bueno, nosotros no hemos hecho todavía muchas colaboraciones. Quizá la que hemos trabajado más este año ha sido una colaboración con una marca de calzado, que es Tony Pons, que es una marca muy mediterránea, con lo cual con un ADN muy parecido al de Sitamur y un estilo. Y ellos están en muchísimos más mercados de los que está Sitamur en este momento. Y realmente esa colaboración que se inició con una colección cápsula, el diseño fue de Sitamur, la confección, en este caso llevo unos, veis que son de piel, pues lo que nos ha dado es muchísima más visibilidad en mercados en los que Sita no estaba. Tony Pons está muy presente aquí en Colombia, pero está en Filipinas, en Emiratos, en muchísimos países en los que nosotros no estamos, y lo que nos ha permitido es pues una mayor visibilidad y que mercados en los que no estábamos nos llamen para poder tener Sitamur. Tito, en el caso de ustedes, en el caso de Kika Vargas, ustedes van a un canal un poco más elevado, un canal un poco más sofisticado, boutiques, unos niveles de precio más altos, es diseño de autor, pero definitivamente el entendimiento de los mercados requiere una adaptación de producto, no solamente de la estrategia, sino también adaptación de producto. ¿Cómo ha sido ese entendimiento también de los mercados para trasladar ese ADN de Kika Vargas, pero con un entendimiento de lo local en esos mercados internacionales? Bueno, lo que tienes que hacer, pues estudio de mercado, tú tienes tu posicionamiento de precio y lo que vas jugando son con distintos materiales sin perder la esencia de la marca, ¿no? A partir de ahí ya juegas con ese sweet spot que tú sabes dónde estás en cuanto a precios y intentar mantener con ese discurso, pues al final, ¿qué hicimos? Pues queríamos entrar en esas tiendas, nos presentamos a los premios LVMH, fuimos finalistas y eso pues te genera un estatus que consigues posicionar la marca en esos precios, que te vean como un emerging designer. Tú te tienes que posicionar una categoría para que los buyers entiendan dónde estás, dónde quieres estar. Y en esa categoría tienes unos precios, ¿no? Y con unos materiales. O sea, tú ya juegas con él. También parte no solo el material, sino también el diseño. Un diseño un poco sofisticado pues hace que puedas elevar un poquito el price market de tu producto, ¿no? Luego puedes hacer otro tipo de colaboraciones, pues como la que hicimos con Target, que fue una campaña grande en Estados Unidos, a los precios de Target, manteniendo lo tuyo,
Pero esas colaboraciones, como decían, pues, son súper importantes para poder seguir creciendo, mantener ese posicionamiento, poder jugar con otras categorías y sin perder, ¿no?, el posicionamiento en el que está la marca, digamos. Cuando llegan las temporadas de feria he tenido un par de conversaciones con algunos empresarios y me dicen, Sebas, quisiera llegar a Target, quisiera llegar a este multimarcas, quisiera colaborar con ellos. ¿Cómo llegan ustedes a la colaboración con Target? Pues sinceramente yo creo que fue por la visibilidad que nos dio el ser finalistas en los premios LVMH. De repente, me acuerdo, estábamos Kika y yo en verano y recibimos un mail de Target que quería hablar con nosotros. Hoy hemos visto la marca, nos gusta mucho, estamos siguiendo, vamos en contacto. Y al cabo del año nos volvieron a llamar, oye, que queremos hacer la colaboración en firme durante un año. Creo que es un poco golpe de suerte también, pero tienes que estar en esos sitios donde tienes cierta visibilidad, ¿no? También cogimos ese boom que han hablado después del COVID, de la moda, que todo el mundo quería vestidos, fiestas, salir. Y estábamos en el sitio. O sea, sabemos que son colaboraciones que van a salir una vez, luego hay que buscar otras y seguir buscando. Yo creo que las colaboraciones aportan muchísimo también, pero lo que decía, buscar estrategias para poder que se pueda hablar poco de tu marca y que estés ahí en el sitio, ¿no? Pero en este caso sí fue un poco de suerte, pero también por haber llegado a la final de estos premios, ¿no? Tito, y mencionaste un punto muy importante y es la construcción de marca. Teresa lo mencionaba hace un rato, cómo diferenciar la marca y cómo llevar esa propuesta de valor al canal, pero también al consumidor. Y conversando con Juan, desde BioRacer, hay un modelo de negocio B2B que atiende a distribuidores, pero también BioRacer está haciendo un esfuerzo por activarse con el consumidor, con el ciclista, con el performance. ¿Cómo ha sido esa experiencia de posicionar la marca tanto B2B como B2C con consumidor final? A ver, nuestro principal canal de comercialización es la venta directa. Le llegamos directamente con nuestros asesores comerciales al grupo de amigos, a los equipos, a las empresas. También tenemos el tema de retail, tiendas especializadas en deportes, que viene sufriendo significativamente después de la pandemia. Una sobresaturación del mercado, sobre inventario, sobre endeudamiento y han desaparecido muchas. Hemos estado también en ferias especializadas, teniendo una tienda temporal, un stand vendiéndole al consumidor final, pero ahora lo que más se está moviendo, se nos está creciendo, es la venta online. En América es un poco más difícil de implementar por los diferentes impuestos, monedas, costos de transportes, pero en la Unión Europea empezamos con una estrategia muy agresiva a llegarle al consumidor final de toda la Unión Europea desde Bélgica. En este momento triplicamos las ventas online. Tuvimos también grandes momentos que nos ayudaron a difundir mucho más la marca, como fue el año pasado que uno de nuestros atletas en la Federación de Bélgica, Renko, ganó medalla de oro en la contrarreloj y en ruta, y eso nos dio una exposición muy grande. Este domingo acaba de ganar la contrarreloj del Mundial de Ciclismo que está en este momento en África. Entonces, esa visibilidad de la marca, demostrándole al consumidor final que sí somos capaces de hacerlo más rápido, que tenemos el traje más rápido del mundo, ese consumidor que es sensible a mejorar su desempeño nos busca y es donde más interactuamos con él. Juan, y ya que mencionas los canales digitales, y es una pregunta para todos, ¿qué papel han jugado los canales digitales? Ahorita Teresa los mencionaba el e-commerce como ese canal que le permite a uno el soft landing, de entendimiento del mercado, menos riesgoso. ¿Qué papel ha jugado para ustedes el e-commerce y los canales digitales en el proceso de internacionalización? Empecemos por Juan. Como les mencionaba, en la Unión Europea cubrimos toda la Unión Europea desde Bélgica. Desde acá de Colombia ha sido muy complejo desarrollar una venta online para toda Latinoamérica. Hemos hecho varios intentos estructurándolo. Por ahora lo que tratamos de hacer es que cada aliado comercial en su país tenga su venta online local, pero nos soñamos una página web que pueda abastecer todo el mercado de Latinoamérica desde Colombia. Para Norteamérica lo venimos haciendo desde Canadá. En Canadá despachamos hacia Canadá y Estados Unidos al consumidor final. Teníamos una estrategia desarrollada para empezar a entrar al mercado de Estados Unidos desde acá con el de minimis, el paqueteo de menos de $800, sin arancel, sin proceso de nacionalización,
con las nuevas políticas de Trump nos ha cambiado completamente la estrategia. Ya tiene un arancel, ya tiene unas restricciones, tiene esperado de que desaparezca este beneficio para el 2027. Entonces nos tocó cambiar radicalmente esa estrategia y frenar ese proyecto que teníamos. En el caso de ustedes, Tito, ¿cuál ha sido el papel del e-commerce y los canales digitales? Empezó, estamos creciendo, la idea es que en un par de años sea el 25-30% de nuestras ventas. El canal digital lo utilizamos como una herramienta para aportar un valor y vender productos que no tienen nuestros partners. Nosotros, pues, al final, y además es muy difícil competir con ellos. El sector de la moda ahora está muy comprimido. Tú puedes vender en Net-a-Porter, puedes vender en Bergdorf, en Saks, y las ventanas cada vez son más pequeñas y en 3 semanas ya están en rebajas. La gente busca su producto. Al final, tú no vas a competir con tu mismo producto en tu web versus esas rebajas que están haciendo los otros. Entonces, al final, lo que intentamos es tener productos un poquito distintos, diferenciados, más curados, que puedan utilizarse. Uno de los problemas que estabas hablando ahora también es el tema de tener una plataforma digital en Colombia. Nuestras ventas son internacionales y si tú tienes una página web en Colombia, tienes ciertas limitaciones con las pasarelas de pago, sobre todo para el cliente internacional. Entonces nos tocó, pues la plataforma nuestra no está basada aquí en Colombia, está en Estados Unidos, pero por un tema logístico y por un tema de pasarela de pago para los clientes, ¿no? Y sobre todo pues con el tema de las devoluciones, que creo que se ha malcriado mucho al cliente en cuanto al tema de devoluciones, es muy complicado. Y todas esas devoluciones, pues en cuanto a temas de rentabilidad, era muy complicado. O sea que... Y ahí tocas un tema muy importante que es el sourcing. Al principio, cuando veíamos los fashion drivers, veíamos que uno de los cuestionamientos que tienen los empresarios es cómo repensar esa cadena de suministro. Y eso habla desde la producción hasta la distribución. ¿Qué retos han tenido ustedes para la internacionalización con el contexto tan cambiante que están viviendo las cadenas de suministro? Empecemos por Montserrat. Bueno, la verdad es que la cadena de suministro es un gran reto hoy día, yo creo, para todos, ¿no? Y cada país se enfrenta un poco con sus realidades. Yo no conozco mucho la realidad colombiana. Pilar nos ha explicado un poco antes, ¿no? Y Sebastián también nos has comentado que aquí aún tenéis mucha manufactura, confección. Como sabéis, en Europa pues, muchísimas marcas tiran de mercados asiáticos por volúmenes. En nuestro caso particular yo os hablaré de mi realidad diaria, ¿no? Como os he dicho, estamos en un producto nicho que es la tricotosa. Somos afortunados y un poco desgraciados a la vez porque la producción para nosotros local es una ventaja competitiva y a la vez pues, es un factor diferencial. Tratamos de hacer la mayoría de nuestra producción en España. Afortunadamente pues, la empresa está en un clúster importante que es Igualada, donde hay muchísima producción todavía de tricotosa, pero que se enfrentan pues, a los problemas que tienen la mayoría de los países que han ido perdiendo la capacidad industrial, que es que faltan pues, mano de obra para remallar en nuestro caso, que es unir las piezas y para acabar, ¿no? Entonces, pues la verdad es que un reto diario, lo que no podemos hacer en España, pues acudimos a Portugal, donde todavía hay muchísima confección, tanto de tricotosa como de otros sectores textiles, pero yo creo que es un reto mayúsculo que nos afecta cada día a todas las marcas, ¿no? Y en el caso de ustedes, Teresa. Pues en nuestro caso, después de las circunstancias geopolíticas que han ido pasando, pues realmente, como muchos otros, hemos tenido que diversificar, ¿no? Y buscar nuevas fuentes o nuevos países donde poder realmente apoyarnos, no solamente en España o en Asia o en Portugal y tal. Entonces, al final es un tema de, por un lado, buscar de una manera ágil quién te puede dar ese acompañamiento que te permita escalar tu negocio y luego también, por otro lado, nosotros a nivel institucional permanentemente vamos diciendo que, bueno, tenemos España, como puede pasar aquí en Colombia, que tienen los oficios muy arraigados, en España también, y pensamos que con un poquito más de apoyo institucional por parte de todos, iniciativas como esta, que realmente reconozcan las manos, ¿no? Y que ayuden a
a que se preserven los oficios y demás, pues poder ir recuperando todo eso y poderlos incorporar dentro de las compañías sin perder la competitividad. Sí, está. Juan, en Espejo se replica un poco lo que pasa con Montserrat, tienen producción local. BioRacer es una empresa con sede belga, con sede en Bélgica, es una empresa belga, pero decide empezar confección en Colombia. Además de la cercanía que mencionabas anteriormente con los territorios, ¿qué más motivó esa decisión a producir en Colombia? A ver, hay una buena industria textil. Nosotros nos abastecemos alrededor de un 30% en Colombia de materias primas, pero sí tenemos una limitante muy grande a nivel de maquinarias, altas galgas en las maquinarias, hilos especializados que nos obligan a seguir importando de Europa. El problema en el abastecimiento de Europa, los tiempos vienen cambiando radicalmente. Tenemos proveedores que fácilmente se pueden demorar 3 meses a 6 meses, 8 meses en suministrarnos telas especializadas. Todo este desarrollo que hemos tratado de hacer en Colombia nos ha limitado mucho con las textileras. Ya hay como un portafolio definido que ellos tienen, que quieren comercializar. Hay muy pocos que tienen la intención de desarrollar valores agregados o la inversión en maquinaria es demasiado alta y no justifica para el volumen que eso amerita. Entonces, sí tratamos de tener el abastecimiento y la producción local. Estamos completamente integrados de desarrollo, diseño, corte, impresión, sublimación, confección. Salimos a subcontratar capacidad de confección también, pero tratamos de estar lo más cerca al mercado y abastecernos localmente, pero las limitantes tecnológicas y disponibilidad de hilos nos obligan a seguir importando de Europa. Y en términos de equipo humano, aquí estamos hablando también de una transformación no solamente desde la cadena de suministro, sino cómo nos preparamos como equipos y cuáles son esos talentos o esas competencias que tiene que tener un equipo para abordar la internacionalización. En los casos que ustedes han vivido en sus empresas, ¿cómo han transformado sus equipos? ¿Qué skills, qué habilidades, qué talentos han tenido que buscar para constituir un equipo que esté listo para la internacionalización? Empecemos por Teresa. Yo pienso que primero de todo el mundo es global pero también local, ¿no? Entonces hay que tener equipos que sean multiculturales, que entiendan que hay que adaptarse y que hay que entender las particularidades de cada mercado con mucho respeto y también con esa capacidad de servicio, ¿no? Y luego, por otro lado, obviamente a nivel digital, pues ahora quien no hubiera querido nacer ya, pues digital native, sobre todo los de nuestra generación, pero bueno, la vida nos ha llevado aquí. Y hay perfiles muy especializados en este sentido que son los que realmente nos están ayudando a tener la información correcta para tomar también las decisiones y no funcionar en formato intuición solamente, ¿vale? Y diría también que es importante tener perfiles que sean como muy flexibles, muy preparados a que la vida ya no es siempre lo mismo, hay que adaptarse y hay que tener esa capacidad, ese músculo, ¿no?, de creatividad también, no solamente el equipo de diseño, sino el resto para buscar, siempre le digo a mi equipo, ¿no?, con cada problema tráeme 2 soluciones, ¿no?, porque esto no es fácil, pero a ver, todo es solucionable. Montserrat, en tu caso, ¿cómo ha sido la constitución de los equipos? Bueno, un poquito añadiendo, comparto totalmente lo que ha dicho Teresa. En nuestro caso, el proceso de internacionalización ahora se basa mucho en agentes propios en cada país, con lo cual pues, los equipos evidentemente pues, que tengan esa capacidad de adaptación, ¿no?, de conocimiento del mercado y de empatía con personas que no son pues, culturalmente quizá como somos nosotros, pero realmente yo te diría, en mi caso, heredé un equipo completamente acostumbrado, ¿no?, a tratar con muchísimos países, con lo cual pues por ahí tuve la suerte ya de heredar un buen equipo. Es verdad que hemos ampliado el equipo y hemos pues incorporado personas precisamente, ¿no?, con un talento ya pues muy orientado a tratar con otros países, pero realmente evidentemente tienes que adaptar el equipo, pero yo creo que al final si tienes un buen equipo liderando cada uno su área es
si tienes al equipo correcto, o sea, yo no creo necesariamente que tengas que pensar en incorporar al equipo porque estás saliendo fuera de tu mercado, ¿no? Sí que es verdad que luego dependiendo de dónde quieres ir, pues es verdad que hace falta a veces tener pues, personas que tengan un poquito más de conocimiento de determinados mercados. Es decir, agentes locales de ese mercado, que lo conozcan. En el caso de ustedes, Tito. Bueno, al final vas construyendo el equipo en función de las necesidades, pero yo creo que tienes que tener un equipo sólido, hablando desde mi experiencia, exportando desde Colombia, porque me he encontrado muchas dificultades, como comenta Juan. Tienes que tener un equipo engranado, toda la cadena de valor de producción, que empieza desde el diseño, esta Kika que presente a tiempo, para poder hacer samples, etc. Mi recomendación sería 2 líneas sobre todo, ¿no? Sobre todo por cómo te van a juzgar desde el exterior. Tener un servicio, sean talleres propios o sean talleres terceros, unos auditores tuyos que vayan revisando toda la producción, todas las telas para que están a tiempo, que no se están demorando. Hay cierta informalidad en algunos talleres, entonces tú tienes que tener ese control y ese rigor del producto que tenga las garantías y la calidad. Y otro departamento que es muy importante aquí es el de compras y el de exportaciones, ¿no? Ya sea para compras de suministros, que te tienes que adelantar si necesitas suministros del exterior, con todos los problemas, con las nacionalizaciones de los productos y con las exportaciones. Tú tienes una ventana de entrega y tienes que salir. La DIAN a veces no te pone las cosas fáciles aquí en Colombia para... Estamos en confianza, para sacar productos. Entonces tienes que tener un equipo muy bueno y cumplir el cronograma. Tienes un calendario, un cronograma y ser muy alemán en eso. Incidir, insistir para... Y conforme a eso tú vas viendo tus falencias, tus carencias y vas reforzando todas esas áreas. Pero esas partes son importantísimas. Luego refuerzas el sector financiero, el tema de los cobros también es importante. Al final tenemos 6 meses que empiezas a producir hasta que entregas el pedido y te pagan a 90, 60 días, a 30, según el cliente, ¿no? Entonces, al final, toda la cadena, porque si te falla una, te falla la colección completa, ¿no? Y para el mercado internacional... El 1 de octubre es el 1 de octubre, no es el 2 o el 3 o el 4 o de pronto 15 días después. Juan, en el caso tuyo, tú también trabajas con base europea, que son muy juiciosos con cronogramas y demás. ¿Cómo es el tema de equipos? Hay algunos países muy cumplidos en Europa, otros que no tantos. En general, el capital humano que hemos encontrado en Colombia es muy bueno. Sí requerimos un dominio muy bueno de inglés. No sé por qué el segmento de contadores no hablan casi inglés. Fue muy difícil encontrar un contador que dominara bien el inglés, que pasara reportes a casa matriz. Ha sido como la única limitante en capital humano acá en Colombia, pero a nivel de diseño, de producción, de logística, de servicio al cliente, tenemos muy buen talento colombiano. Lo que tratamos de hacer en los países donde montamos operación propia, si es tener diseñador local y servicio al cliente local, no porque no tengamos el talento acá, sino que el diseñador tiene que interactuar mucho con ese equipo, con los logos, con el diseño, con el color. Es una venta demasiado personalizada y nos gusta que ese diseñador interactúe con el consumidor final. Y servicio al cliente para hacerle seguimiento de sus pedidos. En este momento, por ejemplo, estamos buscando diseñador y servicio al cliente base Estados Unidos para poder darle ese servicio mejor. Vamos cerrando esta conversación y el nombre de este panel es To Do Internacionalización. Para cerrar el panel y abrir espacio a preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta a los panelistas, me gustaría que cada uno de ustedes le dejara 3 recomendaciones desde su experiencia, desde lo que han vivido, cómo empezar el plan de internacionalización, cómo materializarlo, cómo tangibilizarlo. 3 recomendaciones que desde su experiencia quisieran dejarle a la audiencia. Empecemos por Teresa. Yo pienso que primero es el análisis, allá donde quieres ir, tenerlo muy claro, analizarlo. Ahora hay mucho dato que te puede ayudar a entender si tu operación va a ser la adecuada y cómo tienes que entrar, el formato. Luego, en segundo punto diría la adaptación, ¿no? Cada país es un mundo y bueno, aunque seas global tienes que entender, ¿no? Cómo llegar. Hay ciertos ajustes a nivel de producto que puedes trabajar, ya no te digo cápsulas concretas por mercado, sino a nivel de tallaje, de ciertos tallajes y formas, colores, o sea, esto va mucho también por mercados. Y el tercer punto son las personas, ¿no? Al final
hay que buscar los buenos compañeros de viaje. En cada país es lo que te hará realmente, no solamente los equipos, sino tus partners, que realmente ese proyecto tenga éxito o no, ¿no? Porque puedes tener muy buena marca, muy buen producto, muy buena operación, pero si las personas, ¿no?, que llevan tu marca por el mundo no están alineadas y no hay ese diálogo, es muy difícil. Montserrat. Bueno, mira, yo me las había apuntado porque Muy bien. en seguir este orden, si no os sabe mal, os las leo. En línea de lo que dice Teresa, definir objetivos claros y realistas, realizar un estudio de mercado exhaustivo, esto sí creo que es muy importante, no todos los mercados son para tu marca, diseñar la estrategia de entrada adecuada, preparar la marca y el producto para ese mercado, eso no quiere decir cambiar la marca, pero sí quizá adaptarla, establecer la estructura organizativa internacional, seleccionar los socios o los canales de distribución, está súper importante, planificar la logística y cadena de suministro, diseñar el plan de marketing y la comunicación local. El día que aterricé, hablando con Domingo Barrachina, me decía, hoy en día puedes tener un buen producto, puedes tener el precio adecuado de ese producto, pero la visibilidad de marca hoy en día es importantísima, el marketing es muy importante, coincido totalmente con él. Gestionar el cumplimiento legal y, evidentemente, y fiscal del país donde vas, implementar los sistemas de control y medición, formar y capacitar al equipo y por último, pues planificar la escalabilidad y sostenibilidad en ese mercado. Gracias, Montserrat. Tito. Bueno, hemos hablado de varias, pero principalmente el mantener la identidad de la marca creo que es súper importante. Segundo, tu plan estratégico, ¿cómo va a ser? Quiero estar mi estrategia va a ser estar en retailers, quiero abrir tienda propia, me voy a enfocar más en el e-commerce. Tener claro ese mix y cómo quieres crecer. Países en los que quieres estar. Ver que tienes la capacidad de producción suficiente y la capacidad que has dicho es muy importante, la escalabilidad. Tú defines el país, pero saber tus limitaciones. De repente te llega un cliente y te dice, no, quiero 6.000 prendas. ¿Tienes capacidad para hacerlas? O sea, tienes que saber que es ir poco a poco y tener esa capacidad financiera que hemos hablado de saber que es un proceso largo, ¿no? Es decir, que yo empiezo y hasta dentro de 6 meses, 7 meses no veo un peso. Entonces, pues, todos esos temas, pues esos son tenerlo súper claro y a partir de ahí pues vas mejorando otras cosas. Pero digo, esos serían los pilares fundamentales. Gracias, Tito. Juan. Mi primera recomendación sería definir bien ese sueño de internacionalización. ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo quiero ir? Segundo, trabajar en la cultura dentro de la compañía, que todos estén en función de esa internacionalización. No es fácil tener una buena cultura interna, definimos muchas veces unas estrategias, pero nuestras culturas se la comen enteras. Entonces hay que trabajar en la cultura y por último, ser realistas de mis capacidades logísticas, financieras, de capital humano. ¿Cómo puedo ingresar a ese país? Yo no puedo pretender montar una operación propia si no cuento con la estructura y el capital para hacerlo. Tengo que tener mucho cuidado con los costos fijos de la internacionalización y ser consciente que poco a poco se va a ir dando el resultado, así se empiece como una importación, una exportación indirecta, pero que tenga esa convicción de desarrollar los mercados internacionales. Muy bien. Aquí hablamos entonces en este panel de puntos muy importantes, planes de investigación de mercados, de entendimiento de canales, conservar la identidad de marca, el ciclo financiero, entender cómo es la estructura organizacional, la selección de mercados objetivo fundamental. Son una serie de variables que hay que tener en cuenta para la internacionalización. Me atrevo a decir, es un camino largo, no es un camino que pasa de la noche a la mañana. Tito lo decía ahorita, tuvieron que estar en París, estar en los premios LVMH para tener pues reconocimiento y empezar con esos pedidos, pero son distintas variables que ustedes han vivido desde su experiencia y que les quiero agradecer por compartir aquí con la audiencia. Vamos a abrir un espacio corto para preguntas, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta que quiera hacerle a la audiencia. Por allí tenemos una, por allí tenemos otra. Buenos días, buenos días. Mi nombre es Alejandro García González. Son 2 preguntas en una sola. No sé si de pronto en la ausencia que no estaba, de pronto hablaron si sus empresas
internamente manejan un proceso de economía circular. Esa es la primera pregunta, si sus empresas manejan algo en economía circular. Y la segunda, si sus productos también son hechos a base de productos sostenibles, quiero decir con fibras naturales, residuos orgánicos, hacen hilos, telas y productos terminados. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere responder? O si alguien tiene... Empiezo yo, si quieres. Dale, Montserrat. Luego me siguen. Bueno, pues buena pregunta, ¿no? Estamos en el mundo ya de la sostenibilidad a tope. No sé si sabéis que Europa ha pasado de ser un mercado no regulado a ser un mercado hiperregulado en temas de sostenibilidad. En nuestro caso, para contestar a la pregunta de manera rápida, y pues que se podría hablar muchísimo, nosotros tenemos un hándicap, evidentemente pues estamos introduciendo en cada temporada en las colecciones algún producto con material reciclado. Como sabéis, la trigotosa partes de una materia prima que es un hilo, que puede ser natural, artificial, sintético o reciclado para acabar pues con la prenda, ¿no? Se están haciendo muchos desarrollos porque la problemática que tenemos en nuestro caso es que de los materiales reciclados 100%, el producto final que sale es un producto no apetecible en el mercado. Es decir, que cuando la prenda la tocas, pues no es agradable al tacto y con lo cual pues es un hándicap importante a la hora de ponerlo en la tienda para venderlo. Pero, pues evidentemente, tenemos todos que cumplir con la regulación y además porque el mundo nos lo exige, ¿no? Con lo cual, cada vez se están haciendo pues, más pasos en este sentido. Teresa. Sí. A ver, nosotros estamos comprometidos con la circularidad, pero como ha dicho Monse, hemos iniciado un camino y tenemos una regulación. Ya no solamente es una regulación, la moda tiene que estar mirando hacia dónde va el mundo, ¿no? Y nuestro cliente cada vez lo pide más. Entonces, por ejemplo, por concretar, sí que acabamos de lanzar un bolso que responde a nuestro heritage y que sí que está diseñado siguiendo el principio de la circularidad. No ha sido fácil, pero nos hemos comprometido en hacerlo y seguiremos haciendo y estamos trabajando. Y aquí en este punto yo creo que es importantísimo las alianzas estratégicas que vamos a tener encima de la mesa todos, porque para que las cosas cambien o vamos un poco de la mano va a ser bastante complicado. Pero sí, en Lola Casademón estamos en ello. Pilar lo mencionaba en su presentación inicial, cuando hablamos de sostenibilidad, pues no estamos hablando de mensajes bonitos ni inspiradores solamente, estamos hablando de regulación y Europa está hiperregulado. ¿Cómo se están preparando ustedes para esas regulaciones? Aquí estamos hablando, como lo decías Teresa, del ecodiseño, pero también estamos hablando del manejo de desperdicios, estamos hablando de la responsabilidad extendida de producto. ¿Cómo se están preparando ustedes en sus compañías para cumplir con esa hiperregulación europea que además llegará a Colombia? Pues Colombia se sumó también a este pacto por la circularidad. Adelante, Teresa. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es analizar en qué punto estás. Nosotros ya por tamaño, en nuestro caso, tenemos la obligatoriedad, pero igualmente hay muchas empresas que ya están haciendo el primer ejercicio, ya que a partir de unos años será 100% obligatorio para todo el mundo que opere en este sector. Y yo al equipo ejecutivo se lo digo, ¿no? Encima, o sea, cada comité ejecutivo cada uno de ellos tiene que tener un tema vinculado a la sostenibilidad encima de su mesa, ¿no? Entonces, es un tema cultural, es un tema de ir haciendo pues grandes victorias, pequeñas victorias, perdón, en corto, pero no ser cortoplacistas, sino ser largoplacistas y sobre todo ir hablando con otros compañeros de viaje y otras marcas que están haciendo muy buen ejercicio también. Montserrat, ¿quieres añadir algo? Bueno, en nuestro caso, principalmente formando los equipos, porque para tratar temas de sostenibilidad, si no tienes conocimiento, mal vamos, ¿no? Entonces, hablabas de codiseño, la sostenibilidad en una marca empieza con tener a los equipos de diseño con conocimientos para aplicarla, ¿no? Con lo cual, pues hemos empezado dando formación
Y este último punto que comentaba Teresa, pues en nuestro caso nosotros formamos parte del clúster catalán de la moda, donde la sostenibilidad desde hace años es uno de los puntos importantes en la mesa de trabajo y con lo cual pues nos apoyamos, ¿no?, de los recursos que tiene el clúster para poder trabajar temas de sostenibilidad. Tito, en el caso de ustedes. Nosotros, pues, en cada colección intentamos hacer experimentos con distintas telas, con distintos materiales, ya sean no pueden ser 100% reciclables porque es imposible por el modelo, pero sí utilizando materiales nuevos, materiales más reciclados, materiales más resistentes, que tiene una máxima que es verdad. Intentamos hacer productos que duren mucho. Es mejor tener un producto bueno que te dure mucho que 5 productos malos que tengas que cambiar de armario cada. Con la cercanía también intentamos productos locales en todo lo que podemos. Eliminamos el plástico en absolutamente todo. Incluso los envíos a través de la web. Muchos clientes nos piden, no, envuélvemelo en plástico. Y digo, bueno, pues te lo envuelvo en otro material, aunque sea un poco más costoso para nosotros, pero. Y formando en la propia casa. Si no lo ven en tu propio atelier o en los talleres con los que trabajas, o los talleres satélites, es muy complicado inculcar esa cultura, ¿no? Entonces lo tienen que ver y a partir de ahí lo exteriorizas un poquito más. A los buyers igual, en cada colección tenemos un porcentaje de prendas más o menos reciclables, intentamos que nos lo compren, pero ya no depende de nosotros en muchos casos, pero pues un 20 o un 25% de la colección sí son con materiales mucho más sostenibles en ese sentido. Juan, en tu caso. En temas de producto es muy poca la oferta que tenemos en el mercado de poder adquirir materias primas con desempeño y hilos reciclados. Sí tenemos algunas telas de hilos reciclados, empaques reciclados, etiquetas. Hemos tratado de migrar a máquinas de menor consumo de energía o que no consuman agua en el proceso de estampación, pasar de una estampación húmeda completamente a sublimación digital sin consumo de agua. Fomentando también con los empleados el movimiento en bicicleta, que lleguen a la empresa en bicicleta, tener unos incentivos para esa parte también sostenible, pero nos falta mucho camino, nos falta mucho por desarrollar. Siento que en Europa están mucho más desarrollados que nosotros acá. Nos encontramos hace poco con un cliente en Brasil que lo primero que nos preguntó fue ¿cuál es su certificación de sostenibilidad? Y no tuvimos respuesta. Estamos en el proceso de certificarnos también en Europa y poder implementar todas esas mejoras en el proceso. Y al final esto es un tema de compliance, de cumplimiento. La regulación te va a exigir que demuestres todo el proceso y toda la trazabilidad de sostenibilidad, que ahí como sector tenemos otro reto y es la trazabilidad de todos estos procesos, todas estas iniciativas para poderlo demostrar ante los compradores, porque al final el comprador te va a excluir si no cumples con esas características, que a propósito quiero contarles dos temas. Uno, en Colombiatex de enero de este año me llamó la atención hablando con algunos expositores que me decían que sentían que en Colombiatex ya los compradores estaban llegando a buscar más innovación, más sostenibilidad. Eso habla un poco de ese giro que el mercado está dando. Y dos, en ese proceso por la trazabilidad estamos realizando un piloto desde Inex Moda con herramientas de trazabilidad que más adelante les contaremos para que ustedes puedan hacer ese tracking de las iniciativas de sostenibilidad y que se vuelvan también un claim internacional ante compradores diferenciados. Creo que tenemos otra pregunta del público, ¿cierto? Teníamos otra pregunta por allá. Yo por acá tengo el micrófono. Ah, ya. Mi pregunta va más que todo dirigida a Montserrat por algo que dijiste, que hablaste de que el canal wholesale es como el menos riesgoso. Quisiera que de pronto si pudieras desarrollar más en esta idea y pues los otros si tienen como comentarios o de pronto darnos como lineamientos o tips acerca de cómo funciona como este proceso de negociación y pues de márgenes y demás. Perdona, no te entendí muy bien. ¿Me preguntas por el wholesale? Sí, por la parte de wholesale que hablaste que era como uno de los canales como con menos riesgo. Sí, bueno, pues el canal wholesale al final es posicionarte en tiendas multimarca, con lo cual pues la penetración en un mercado puede ser bastante grande. En nuestro caso, nosotros lo hacemos, el margen es menor que en el retail. No sé si es que te he entendido, te oía mal, ¿eh? Entiendo que me preguntabas, los márgenes evidentemente son menores, pero lo que es la visibilidad de la marca pues, puede ser mucho más amplia.
Y en cuanto a cómo lo realizas, pues puedes hacerlo a través de agentes comerciales o a través de distribuidores. En nuestro caso, utilizamos las dos fórmulas dependiendo del mercado. En Estados Unidos tenemos un agente comercial, en Australia tenemos un distribuidor y eso ya depende un poco de cada país. Normalmente en proximidad lo haces con agentes, cuando son mercados mucho más lejanos, distribuidores, pero eso sí que es una decisión de la marca porque al final con el modelo distribuidor tú no tienes control de tu cliente, no sabes quién es, al final te pasan un pedido y no sabes dónde estás presente y para una marca lo más importante es saber dónde tiene presencia, ¿no? Y las tiendas multimarca, pues hay tiendas de mucho prestigio por el mundo, con lo cual es un prestigio para la marca poder estar ahí. Con el modelo agente comercial sí que tienes un contacto directo con el cliente. Entonces, en nuestro caso, utilizamos las dos fórmulas. Montserrat, y quiero sumar a esa pregunta. Pilar al principio nos hablaba de una tendencia fuerte en este sector y es a vivir un sector mucho más pequeño, más atomizado. ¿Cómo han visto ustedes, y quiero hacer esta pregunta a ti, Montserrat, y a Tito, el cambio en esos canales de distribución, esos grandes superficies, esos grandes distribuidores, a de pronto unos canales más especializados, más butiqueros? ¿Cómo lo has visto tú, Montserrat, y después Tito? Bueno, realmente Pilar ha dado una información que es lo que estamos viviendo, ¿no? Que al final pues las empresas cada vez, es decir, por ejemplo, el modelo español hay mucha pyme, hay muchas marcas, pero la tendencia del mercado en este sector y en muchos es a grandes corporaciones, ¿no? Y que muchas marcas cuelgan de un solo paraguas. En este caso pues lo estamos viviendo, evidentemente, y las marcas pequeñitas yo lo afronto con cierto temor, ¿no? Porque al final esto es una realidad. Uniéndolo a la pregunta que me hacías, por ejemplo, el canal multimarca es un canal que está sufriendo en todo el mundo, en España en particular, pero yo creo que no hay un país del mundo que no esté sufriendo este canal. Luego tienes pues, otros canales como son los marketplaces o grandes almacenes, que es una fórmula que está funcionando hoy día en muchísimos países. Pero sí que es verdad que desde la perspectiva de una marca pequeña, como es mi caso, yo soy muy pequeña, realmente pues lo miras con cierto respeto y temor a la vez, ¿no? Porque esto es una realidad que estamos viendo. Tito, ¿ustedes cómo lo han visto desde aquí? Sí, ha cambiado bastante la estrategia wholesale. Primero, en cuanto a volumen, antes te compraban muchísimo más, no filtraban lo suficiente. Y una de las ventajas de wholesale que produces bajo pedido, ¿no? Pero también el riesgo que tienes, que a ti te van a juzgar por el sell-through que tengas en cada tienda. Entonces, es una trampa, en cierto sentido, que viene vendido, pero si no has vendido la siguiente colección a las dos, te van a comprar muy poco. Y el último año, sobre todo, a mí personalmente me gusta mucho, en Estados Unidos, en el sector americano, el vender a las pequeñas boutiques. Porque, como bien decíamos, tú no conoces a tu cliente final, pero con ese contacto con las boutiques nicho, ellas conocen perfectamente al comprador que va a las tiendas. Entonces ellos te dan un feedback muchísimo mejor, tanto de tu prenda, de lo que ha gustado, de lo que no ha gustado, con respecto a otros grandes retailers que no tienen información, solo te dan datos y cifras. Y no entienden bien tan la marca como la pueden entender esos pequeños. Aparte tienes una capilaridad mucho mayor, ¿no? Entonces llegas a muchísimos puntos distintos en la geografía. Que nuevamente esforzarse por esas pequeñas boutiques implica mayor intensidad en ese mercado, porque no es una sola compra grande, sino muchas atomizadas, pero con un mayor conocimiento del cliente. Muchas gracias, Tito. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Me están diciendo que no. Muchas gracias a ustedes por compartir tan generosamente su conocimiento en internacionalización. Espero que tengan unos takeaways importantes de esta sesión y continuamos entonces con este Colombia Fashion Summit. ¿Estás listo para vivir la primera edición del Colombia Fashion Summit? Hoy descubriremos las voces, experiencias y conocimientos que nos inspirarán para transformar la industria que nos apasiona. Te invitamos a poner tu celular en silencio y disfrutar de este espacio de conocimiento internacional. Bienvenido.